martes. Les decíamos que hoy tenemos un tema muy interesante por analizar junto con el doctor Luis Quintal. Doctor, buenas tardes. Y el licenciado Ángel Torruco. Licenciado Ángel Torruco, le damos la bienvenida a CIRSE Deportes. Buenas tardes. Esta es su casa. Es un tema que está cocinando, doctor, desde hace días. ¿Qué pasa con ese grito homofóbico que no se puede erradicar en México? Bueno, pues este es un tema muy interesante porque tiene diferentes aristas y por lo tanto vale la pena tratarlo de una forma multidisciplinaria. Para eso tenemos un invitado especial, él es el doctor Ángel Torruco. Él pues es doctor en Derechos Humanos y es presidente del Colegio Internacional de Doctores, así que yo les voy a mencionar brevemente aspectos de la psicología y él nos va a ilustrar en cuestiones de los derechos humanos y todo lo legal implicado, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno. Es un placer, doctor, estar con ustedes. Claro que sí. Un gusto. Bueno, vamos a dar rapidísimo una pequeña panorámica de qué pasó con el grito, dónde nació, en fin. Sus orígenes son en 1980 y no vienen del fútbol soccer, vienen del fútbol americano en el norte. En el fútbol americano se acostumbraba y en los 90s también continuó en el estado tecnológico con los borregos salvajes, ¿no? Ahí los aficionados lo que hacían es, ¡pum! Y esa era la palabra que ellos decían. Se van moviendo las personas, llegan a otros estadios, a otros deportes. Y estando en el preolímpico 2004, en el partido México contra Estados Unidos, dentro de los aficionados había una persona, un fan de la barra del Atlas, llamado el Mosh, apodado más bien el Mosh. Entonces él lo que hacía, pues él dice, yo me fui a divertir, me fui a desestresar, a sacar allá mi estrés y demás, y además de todo, pues tenía yo un estado inconveniente porque había tomado unas cervezas. Entonces, para ese entonces Osvaldo Sánchez, que era el portero de la selección mexicana, se había cambiado el Atlas a las Chivas y había declarado que el equipo de sus amores eran las Chivas, y si él nació en el Atlas y hay un clásico allá tapatío, pues como que se sintieron ofendidos. Entonces, de alguna manera, le hacían a Osvaldo Sánchez, pero el Mosh se le ocurre y lanza la palabra que es la que nos tienen problemas ahorita. Y él es el primer sorprendido en sus declaraciones a los medios cuando dice, me sorprendió cómo se empezó a replicar, se empezó a contagiar, y no solo fue en ese juego, sino que pasó a otros estadios y ha llegado hasta Rusia. Y aparte de eso, pues nos ha generado toda una serie de cosas, ¿no? Entonces él dice, pues yo no era mi intención, ¿no? Y bueno, ese fue el origen del grito homofóbico. Psicológicamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el error? ¿Por qué no ha funcionado la estrategia para eliminar el grito, ¿no? Lo que ocurre es que, de acuerdo a la psicología social, los grupos humanos son funcionales y adaptativos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago algo que me funciona, lo sigo haciendo. Y si de pronto hay algo que quiero hacer, el mecanismo de recompensa del cerebro te da placer al hacerlo y te lo evitan, buscas tú atajos para seguirlo haciendo. Entonces, lo que ha pasado es que en vez de que digan, pues hay un grito impropio y un grito medio grosero, digamos, que ofende a otras personas, y lo dejen para que continúen mutando o se extinga solo, lo que hacen ellos es crear una confrontación, estigmatizan a esos aficionados y los catalogan indirectamente como homofóbicos. Entonces ellos lo que hacen, y además les privan de ver los partidos con público, etcétera. Entonces lo que hacen ellos, no hay que olvidar que un aficionado psicológicamente no va a reflexionar el partido, a analizar lo moral del partido, va a divertirse, a sacar el estrés, el relajo, en fin. Y además de que a veces hay un poquito de alcohol en las gradas, ¿no? Entonces todo eso, ¿qué es lo que hace? Que ellos se encuentran mayoritariamente en el sistema límbico, la amígdala del cerebro, que es la parte de las emociones primarias. Podemos decir que casi entre comillas, cavernícolamente está el público disfrutando, ¿no? Como si estuviera en un foro romano diciendo que, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué sucede? Y ahí, en forma coercitiva, queremos que paren el grito. Es pedirle peras al olmo y es querer apagar un incendio echándole más gasolina, porque esto lo que hace es que les genera un desafío y el desafío hace que el grupo se cohesione y se envalentone. Entonces, además, para terminar de rematar, nuestro cerebro, las neurociencias nos dicen que tenemos unas neuronas espejo, que lo que hacen es
Cuando visualmente una actividad, estamos en un colectivo, en un grupo, ¿no? Lo que sucede es que se nos representa internamente en la mente inconsciente, se nos representa esas actividades que están y las emociones y las risas, y nuestro cerebro detona químicos como son la dopamina y la noradrenalina, y nos generan conductas y nos contagian. Caemos en una especie de sugestión colectiva y sin darte cuenta ya estás haciendo la ola y estás haciendo o sea, entonces bioquímicamente, emocionalmente es imposible parar. O sea, no podemos parar. Entonces, ese es el problema que se ha generado. O sea, se está pidiendo un imposible y hay otras estrategias que vamos a ver más adelante, pero pues vamos a escuchar las cosas tan interesantes de las implicaciones legales y los derechos humanos. Claro que sí. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es realmente de dónde surge este espíritu deportivo o hacia dónde debe de orientarse. Si recordamos, por ejemplo, las primeras Olimpiadas, me parece que es como el 776 a.C., inclusive los movimientos bélicos de la época se frenaban para que la gente pudiera disfrutar dentro de los diferentes ciudades que habían en ese momento, de ese momento tan importante y de poder compartir con otros sin importar de qué zona geográfica fueran o de qué ideología fueran. Eso es lo que creo que también tendríamos que recordar cuando hablamos de una situación como esta, no perder de vista hacia dónde vamos. Y creo que aquí precisamente nos encontramos ante una corriente promotora de derechos humanos que ha tomado muchísima fuerza en los últimos años. Recordemos que a partir de la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 comienza una oleada de una gran cantidad de convenciones y de declaraciones a nivel internacional para tratar de promover los derechos hacia cualquier grupo vulnerable, ¿no? Tenemos el grupo, obviamente, el sector de mujeres, que ha sido vulnerado a lo largo de muchos años. Tenemos igualmente la Declaración Universal como tal para todos los grupos, la Declaración de los Derechos de los Niños, por ejemplo, junto con su convención. En fin, hay muchos ordenamientos jurídicos que han buscado precisamente el tratar de dar la mayor protección posible. Y cuando hablamos precisamente de la comunidad LGBT+, obviamente también hablamos de personas que han sufrido una gran discriminación. Aquí, sin embargo, vemos un choque de derechos. Por una parte está el derecho a la libre expresión, protegido en nuestra misma Constitución, en el artículo 6º constitucional, y también está el derecho a la no discriminación en el artículo 1º de la misma Constitución. Derechos que también podemos encontrar en el marco internacional, en la Declaración, por ejemplo, Universal de los Derechos Humanos, en diferentes artículos, ¿no? Entonces, creo que ante este choque de derechos y una afición que quiere expresarse, que quiere expresar lo que siente sin necesariamente tener una intención homofóbica, y también el derecho a no ser discriminados de aquellas personas que se encuentren presentes, que pertenezcan a una orientación sexual diferente, que podrían llegar a sentirse también de cierta manera mermados en su esfera de derechos. Creo que la idea de generar una sanción como tal no necesariamente es lo que va a ser, como bien comentabas tú, doctor, desde la óptica de la psicología, lo que vaya a terminar cambiando la psique social. Es muy difícil realmente, y creo que la razón por la cual se genera una sanción tiene que ser para cambiar una conducta. Y si evidentemente no se ha logrado cambiar, creo que entonces aquí estamos ante un reto que sobrepasa el que se imponga nada más una multa por parte de la FIFA. Ahí también hay un doble discurso, porque por una parte pues tenemos la idea de generar una sanción hacia un equipo y por otra parte se llegan a generar igualmente mundiales de fútbol en países que evidentemente también tienen una disposición difícil en ese tema, ¿no? Entonces, creo que aquí tendríamos que pensar más allá de una sanción. Si realmente lo que queremos es cambiar una conducta antisocial, tendríamos en todo caso por parte de la FIFA que generar un programa más integral que realmente permitiera una promoción de los derechos, de los derechos humanos, de los grupos vulnerables, que pudiera impactar en la psicología de la afición y obviamente de los equipos. Y sobre todo, ya para concluir este tema, ¿no? La parte de la perspectiva, porque nosotros lo seguimos tomando a relajo, ¿no? O sea, como dijo el Moshe, el creador de esto, nunca fue mi intención lastimar a nadie. Yo creo que no es la intención lastimar a nadie, Claro, ni hacerlo. Pero, bueno, ya ante las perspectivas que usted dice, licenciado, las cosas como están al día de hoy en el mundo, pues son otras perspectivas las que vienen de fuera y que, pues, ni modo, ¿no? Te tienes que medio adaptar y aunque tú de repente digas, es que no quiero lastimar a nadie, no lo ven desde otro punto de vista, sí, y pues deportivamente lo que se está promoviendo pues es la igualdad y que todo esté en ese orden. Así que bueno, pues muchas gracias, no tenemos que continuar con el programa, pero es un tema interesante, como ustedes dicen, yo creo que es cuestión de que nos demos cuenta de que ya no depende de lo que nosotros pensemos, ¿no? Nos adaptemos a una situación que al día de hoy está pasando
y no pasa nada y seguir divirtiéndonos de otra manera. Claro que sí. Y sobre todo entender que un cambio de conducta social, sobre todo a esos niveles globales, se necesita un proceso psicológico, una psicoeducación para que no solo, porque entenderlo todos lo entendemos racionalmente, pero la situación está de que lleva un proceso a entenderlo emocionalmente y en los automatismos de nuestras conductas. Y ahí es donde, si no se hace tomando en cuenta esos procesos, va a seguir fracasando. Vamos a ver si en un año volvemos a sentarnos acá a ver cómo vamos con ese aspecto. Claro Muchas que gracias, licenciado. Claro que sí, Muchas un gracias, placer. doctor, como siempre. Vamos a Placer, continuar con el placer, programa. Vamos a doctor. una pausa comercial, Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias. licenciado. Regresamos con más información. La Fundación de la Gran Tenochtitlan con el Teocalli de la Guerra